voltear para exponer la palabra. En tus manos encomendamos, en el nombre del Hijo amado Jesucristo. Amén. Cada fin de año, la celebración más grande en el mundo, pues es la Navidad, ¿no? Y es interesante como casi todo el mundo, porque en algunas partes del mundo no lo celebran, pero casi en todo el mundo se están afanando en esperar precisamente este día, ¿no? Algunos empiezan a realizar compras, algunos hacen regalos, algunos arman su arbolito, algunos visitan a Papá Noel y muchas otras cosas que se hacen justamente en este día, ¿no? Y en nuestra ciudad, pues una de las novedades de este año ha sido las lucecitas ahí en el Cristo, ¿no? Que muchos posiblemente hemos ido ya a visitar. El mundo, mis hermanos, se pierde justamente el propósito, la esencia de este día por todos los afanes que se ve justamente en esta época del año. Pierden de vista lo que realmente significa este día, o lo que por lo menos celebra el mundo. Y claro, mis hermanos, eso es normal en los incrédulos. Pero es triste ver que muchos del pueblo de Dios también están metidos en esos afanes. Podemos celebrar la Navidad, pero perdernos de vista lo que significa este día, o lo que por lo menos se celebra en este día. No sé si tú te has preguntado alguna vez, cuando entre nosotros nos decimos Feliz Navidad. Yo sé que aquí todos han dicho aquello, tal vez algunos no. Pero no sé si se han preguntado por qué lo decimos. ¿Por qué le decimos al hermano, al vecino, a nuestros familiares Feliz Navidad? ¿Qué estamos diciendo con aquello nosotros los cristianos? Bueno, el incrédulo pues no entiende aquello. Pero nosotros, mis hermanos, los cristianos, cuando decimos Feliz Navidad, estamos diciendo que este día, ¿no?, lo que se acuerda todo el mundo, que este día realmente nosotros podemos gozarnos de la felicidad de que el Hijo de Dios vino a habitar entre nosotros. La segunda persona de la Trinidad caminó entre los hombres, Dios se encarnó, nació en un pesebre, Dios, el creador de los cielos. Así que la pregunta que en esta mañana quisiera responder es: ¿cuál es el propósito de la Navidad? ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Y claro, los niños están aquí, cuando lleguen a sus casas, sus papás les va a preguntar: hijo, ¿qué se ha enseñado en la iglesia? Los niños van a responder: el propósito de la Navidad. ¿Y cuál es el propósito de la Navidad? Del versículo 18 al versículo 20 nos dice que el propósito de la Navidad es mostrar la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Así que, niños, se van a recordar aquello: mostrar la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Segundo propósito, versículo 21, salvar a pecadores. Salvar a pecadores. Y tercer propósito es el cumplimiento del poder de la palabra de Dios. Versículo 22 al versículo 23. Así que no se van a olvidar, el propósito de la Navidad es mostrar la obra sobrenatural del Espíritu Santo, salvar a los pecadores, y es el cumplimiento del poder de la palabra de Dios. Y cuando utilizo la palabra Navidad, no me refiero a lo que comúnmente viene a nuestras mentes, con los regalos, los arbolitos de Navidad, Papá Noel y esas cosas. No, me refiero al nacimiento del Hijo de Dios. Para los niños, nuevamente, cuando hablo acerca de la Navidad, estoy hablando del nacimiento del Hijo de Dios. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa justamente nacimiento. Nacimiento, eso es lo que significa esa palabra, Navidad.
Así que niños, cuando ustedes escuchen la Navidad, no tienen que pensar en regalos, en Papá Noel, ahora creo que se ha incorporado Grinch, el que odia la Navidad, ¿no? No tienen que pensar en aquello, tienen que pensar en que Dios vino a habitar entre nosotros. Ahora, un detalle, mis hermanos. Jesucristo no nació en estas fechas, como lo que normalmente pues el mundo cree. No nació en esta fecha, precisamente. Algunos historiadores dicen que nació entre febrero y marzo. No saben exactamente cuándo fue la fecha que nació, pero sí sabemos, por el testimonio de la palabra de Dios, que la segunda persona de la Trinidad vino a la tierra, estuvo entre nosotros. Así que, ¿cuál es el propósito de la Navidad? ¿Cuál es el propósito del nacimiento del Hijo de Dios? Primero, mostrar la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El nacimiento del Hijo de Dios fue por la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Y Mateo quiere dejar claro que el nacimiento de Jesús, que en el nacimiento de Jesús no hubo una intervención de hombre. Vean nuevamente el versículo 18, la última parte. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase. Antes que se juntase. Jesús dice que fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, es interesante cómo el escritor Mateo nos describe la vida de José y María. Si tú ves ahí en el versículo 18, ahí le nombra el versículo 19, pues se le describe a María como el esposo de José. Así que José y María pues tenían una relación de matrimonio. Los matrimonios judíos tenían 3 partes para que realmente sea un matrimonio ejecutado. Por ejemplo, la primera parte de los matrimonios judíos era el compromiso, así se le llamaba, el compromiso. Las dos familias, en especial los padres, se ponían de acuerdo por medio de un pacto que en el futuro sus hijos iban a casarse, iban a ser marido y mujer. Ahora ustedes recordarán los matrimonios ahí en Génesis, ¿no? Abraham busca esposa para su hijo. De la misma manera los padres escogían la esposa para sus hijos y entre los padres ya había este charle, ¿no? Que en un futuro sus hijos iban a casarse. Y en esta etapa de la relación, hermanos, había la posibilidad de terminar el compromiso. En esta primera parte, había la posibilidad de terminar ese compromiso. La segunda etapa del matrimonio judío era el desposorio, así se le llamaba, el desposorio. Después del compromiso de los padres, los hijos deciden ellos comprometerse de manera pública y formal. No solamente ahora están comprometidos los padres, sino también ahora los hijos quieren casarse. El hombre y la mujer deciden formalizar ese compromiso delante de los ancianos y del pueblo de Dios. Ahora, esta pareja que quiere formalizar aquello, ellos dicen: nosotros vamos a avanzar juntos. Esa es la segunda parte. Y este proceso, mis hermanos, del desposorio era legal delante de todo el pueblo judío. Era legal. El tercer
paso era la consumación del matrimonio. Era la consumación del matrimonio. Más o menos, dicen historiadores, duraba el desposorio 1 año. 1 año estaban comprometidos legalmente delante del pueblo. Y ese 1 año justamente era para ver o identificar si la mujer ha cometido adulterio, porque en 9 meses pues ya se nota el embarazo, ¿no? Entonces ese 1 año que hacían en el desposorio pues era para poder identificar aquello. Y cuando esa pareja se casaba, ellos tenían una celebración de 7 días, dicen según historiadores. Luego, pues el esposo se lo llevaba a una casa y ahí era la consumación, la unión íntima entre ellos, ¿no? Así que en el desposorio no hay nada de intimidad, sino en el matrimonio era el sello aquello del matrimonio en el pueblo judío. Ahora, José y María, nosotros vemos ahí en el versículo 19, en el versículo 24 y 25, que son conocidos como esposos. José era el marido de María. Miren el versículo 19. José, su marido. Ellos eran considerados como un matrimonio formal delante de toda la sociedad. Ellos todavía no habían consumado ese matrimonio con la intimidad. Tampoco habían llegado a la tercera etapa, que era el sello de ese compromiso. Miren el versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, versículo 25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. O sea, la tercera etapa del matrimonio no fue con su madre. Así que lo que Mateo nos está mostrando aquí, que en el nacimiento del Hijo de Dios no hubo intervención humana, sino fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora podemos describir varias cosas de José, de su piedad, de su santidad. Miren por ejemplo el versículo 19. Dice José su marido, como era justo o recto, y no quería infamarla, dice a María, quiso dejarla secretamente y pensando él, el versículo 20, en esto. José estaba en un shock cuando se entera que María, la mujer a quien amaba, estaba embarazada. Ahora, hermanos, los casados, imagínense, tu esposa está embarazada, pero tú no eres el padre de ese niño. ¿No? Eso sería algo grave. Las leyes, hermanos, en Israel eran radicales. José tenía 2 posibilidades. Uno, entregarle a los líderes y a la ciudad y apedrearla a María por haber cometido adulterio. Lo otro, lo que podría ser menos doloroso para María era, pues, darle una carta de divorcio. Como dijimos hace un momento, ese desposorio ya era algo formal. Ya los ancianos y toda la sociedad les consideraba antes de la consumación como un matrimonio ya formal. Entonces José podía darles el divorcio. José está en shock, asustado, no sabe qué hacer, por eso dice ahí en el versículo 20, no quería infamarlo. ¿Por qué? Porque amaba realmente José a María. No quería que María pase la vergüenza de una mujer adúltera o por algún juicio malo. Quiso de la manera más discreta hacer las cosas José. Y el versículo 20 dice, y pensando él en esto, estaba meditando, ¿qué puedo hacer? Y mis hermanos, aquí nosotros encontramos un principio, cómo reaccionar frente a las injusticias que nosotros pasamos en nuestra vida. La justicia, mis hermanos, siempre debe verse unida a la misericordia y a la bondad. No debemos reaccionar directamente con juicio. Debemos pensar en la otra persona. José no quería dañar a su esposa porque realmente la amaba.
y no sabía cómo responder a aquello. Y eso es lo que nosotros experimentamos en la cruz del Calvario. Dios tenía que hacer justicia con nosotros, con cada uno de nosotros, a causa de nuestros pecados, pero Él tuvo misericordia. Así que la justicia y la misericordia, la compasión, siempre debe ir unida. Y en ese momento, cuando José está desanimado, desalentado, entonces viene, dice el versículo 20, un ángel. Viene un ángel a darle paz. Mis hermanos, cada vez que nosotros pasamos por una circunstancia difícil, Dios está ahí. Siempre está al cuidado de sus hijos. Y el punto de Mateo no es mostrar que la venida del Mesías, la concepción del Hijo de Dios, fue por la concepción de José, sino por una obra sobrenatural. Ahora noten cómo el ángel le anima a José. Y así es como nosotros debemos pasar este día de Navidad. Aunque dijimos que hoy no nació Jesús, pero es digno, mis hermanos, de recordar el nacimiento de Jesús. Miren la forma como este ángel anima a José. Recuerden, José está en un show. Su esposa está embarazada, pero él no es el padre. No sabe qué hacer con la mujer que ama a José. Miren el versículo 20. José, mis hermanos, en primer lugar, no es un desconocido a los ojos de Dios. Y esa es la forma como el ángel quiere animar. Miren lo que dice el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, José, tú eres linaje de David, tú eres conocido por mí. Ahora Jesús, el Mesías, el que iba a nacer, tenía que ser del linaje de David. Y José, como un buen judío, sabía que de su linaje iba a venir el Mesías. Para José esto no era algo raro. José sabía que de su linaje iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios. Y Dios le dice, les recuerda, no eres desconocido ante mis ojos. Yo sé quién tú eres. En segundo lugar, la forma de animarle este ángel a José es, ahí en el versículo 20, Dios concede, mis hermanos, lo que desea un corazón sincero y íntegro. Miren nuevamente el versículo 20. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. José, mis hermanos, de manera sincera amaba a María. De alguna manera el ángel está diciendo: José, tu mujer no te engañó, no fue infiel, no temas recibir, no tengas temor de aquello. Y en tercer lugar, la forma como el ángel le anima es, Dios le muestra ese milagro sobrenatural del Espíritu Santo. Miren nuevamente el versículo 20. José, hijo de David, yo te conozco quién tú eres. No temas recibir a María tu mujer. Yo sé que tú tienes un corazón íntegro, sincero. Recibe a María, por lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le dice: tu esposa no cometió adulterio, no te fue infiel. Lo que hay en su vientre es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. José, puedes recibir a María. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ser animados por Dios en esta Navidad de esta manera. No somos desconocidos ante Él. Dios nos conoce, sabe cuáles son nuestras luchas, nuestras aflicciones. Durante todo el año Dios ha estado ahí. Solo que nosotros muchas veces nos enfocamos en las circunstancias y no vemos lo que Dios está haciendo alrededor.
Pero también Dios nos anima porque puede cumplir nuestros deseos sinceros conforme a su voluntad. Puedes tú ir en oración a Dios y pedirle, si tu papá no es cristiano, Señor, transforma el corazón de mi padre. Él puede responder a esas oraciones. Pero también Él puede mostrarnos milagros en nuestras vidas. El hecho de que estemos con vida hoy es un milagro. Pero muchas veces nosotros perdemos de vista aquello. Dios, mis hermanos, nos anima de esta manera en el nacimiento del Hijo de Dios. El Espíritu Santo, de manera sobrenatural, así como creó en el Génesis, o como estaba en el Génesis, creando los cielos y la tierra, Él intervino en la concepción del Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, nos dan más detalles de cómo fue esta concepción, esta obra sobrenatural. Pero quisiera leerles el versículo 35, que resume todo aquello. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para que ese niño que iba a estar en el vientre de María no sea tocado por el pecado original en el cual nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo cubrió, dice, como una sombra para que el Hijo de Dios naciera santo. Él nació santo, vivió en santidad y murió siendo santo. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Así que el primer propósito, mis hermanos, de la Navidad es mostrar la obra sobrenatural del Espíritu Santo en su nacimiento. Segundo propósito, salvar a pecadores. Versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento del Hijo de Dios tiene como propósito salvar a pecadores. Sujel Michelén lo dice de esta manera: el nacimiento del Hijo de Dios es un recordatorio de que algo está mal en el mundo. Después de la caída en el jardín del Edén, todos, mis hermanos, aquí nacemos en pecado. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Niños, todos, aún ustedes, tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Sabes? Cada vez que tú haces de negar a tu mamá, cuando tú te peleas con tu hermanito, o no haces caso de algo, ahí está la respuesta. Nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y es interesante, mis hermanos, que en el campamento de los niños, realmente yo creo muchos de ellos aprendieron acerca de este tema. El tema fue el corazón. El corazón no es un órgano, porque del corazón salen todas aquellas cosas malas. Y los niños aprendieron aquello en el campamento, ¿no? Y los padres pues pueden reforzar toda aquella enseñanza en su casa. Pero todos, mis hermanos, todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa. La causa de todos los males aquí en el mundo somos nosotros mismos. Nosotros, mis hermanos, nos hacemos daño a nosotros mismos, nosotros hacemos daño a los demás. Mientras que la psicología culpa a la sociedad y a las circunstancias cuando un niño y las personas se portan mal, la palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males somos nosotros mismos. El problema del hombre es el pecado. Y ese pecado está tan enraizado en nuestro corazón que es la parte central, la esencia de nuestras vidas. Dice Jeremías de aquello en 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanas, cuando un joven se les declara y les dice, te amo con todo el corazón, debes dudar. Ese corazón es, dice, perverso, engañoso.
El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, y etcétera, y etcétera. El problema más grande del hombre es el corazón. Y es por eso que en Proverbios la sabiduría dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pon atención a tu corazón, porque de él mana la vida. Mis hermanos, nosotros somos el problema de nuestros males. Nosotros. Si has sufrido de algo, no tienes que victimizarte. Muchos, cuando pasan por alguna circunstancia, por alguna traición o por algo, se victimizan, y no es así. Nosotros somos culpables de aquello, tal vez no el 100%, pero aunque el 1,1% somos culpables de aquello. Es el pecado que está ahí aún. Pero gracias a la Navidad, gracias al nacimiento del Hijo de Dios, dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. En su nombre, note, en el nombre de Jesús está el propósito por el cual él vino. En su nombre está la misión que Jesús tenía que cumplir. No es como muchas veces nos enseñan, ¿no? Ven a Cristo y vas a prosperar. Ven a Cristo y vas a ser feliz. No, Jesús vino a resolver el mayor problema de nuestras vidas, hermanos: el pecado. Su vida, su muerte, su resurrección cumplió ese propósito: asegurar vida eterna para pecadores, perdonarnos de nuestros pecados. Ahí la palabra Jesús es un nombre griego que en el hebreo es Yeshua, que también se puede traducir como Josué. Josué significa Jehová salva. Por eso el propósito de la venida de Jesús: Jehová salva. Y esta idea de Jehová salva fue desde el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva cayeron. Él vendrá, y todos los judíos esperaban esa venida. Pero la pregunta aquí es: ¿a quién vino a salvar? Y hay que ser más específicos. Miren el versículo 21. Porque él salvará, dice, a su pueblo. Él salvará a su pueblo. Dios, mis hermanos, tiene un pueblo determinado que se ven a sí mismo como pecadores. Dios no salva a las personas que se creen justos. Dios no salva a los hombres que son superhombres, que pueden sobrellevar todas las cosas. Dios no salva a las mujeres, pues, que se creen más superiores que los demás. Dios salva a pecadores. Y esos pecadores son el pueblo de Dios que predestinó antes de la fundación del mundo. Salmo 138 dice: y él, Dios, redimirá a Israel de todos sus pecados. Esa era la promesa del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16, nos muestra que ese pueblo de Israel somos nosotros. Versículo 15 dice: aboliendo en su carne Jesucristo las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, dice, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todas las promesas que se hacía al pueblo de Israel en el nacimiento de Jesús, escucha, hermano, en el nacimiento de Jesús hay una continuidad. Así que cuando tú lees el Antiguo Testamento con promesas, tú puedes estar seguro que es para ti, que es para sus hijos,
todas aquellas promesas que hizo en el Antiguo Testamento. ¿Saben, hermanos? Más de 600 pasajes se cumplió con el nacimiento de Jesús, prometiendo en el Antiguo Testamento que Él iba a venir. Por eso, mis hermanos, es digno de recordar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nació con ese propósito, salvarnos de nuestros pecados. Y eso realmente para un pecador es maravilloso. Salvarnos de nuestros pecados, realmente para un pecador eso es maravilloso. Puedes llamar lágrimas, porque hemos sido salvos por Él. Él vino específicamente por ti y por mí, pecadores, que no merecíamos su salvación, que le dimos la espalda una y otra vez. La Navidad debe recordarnos que Dios fue propicio a nosotros. Dios tuvo misericordia, compasión hacia nosotros. Ahora noten, mis hermanos, cómo el pasaje, el versículo 21, aclara algo muy sorprendente. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. No dice Él salva y después le deja así. Él salvará. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento esta palabra salvará, siempre habla de tres maneras. No sé si van a recordar ahí en 1 Corintios hemos estado viendo. La salvación inicial, cuando el Señor nos llama al arrepentimiento y fe a Él. La salvación progresiva, lo que llamamos como la santificación, y la salvación consumada, que un día estaremos por toda la eternidad con nuestro Dios. ¿Saben? Esta palabra se refiere a los tres. Él te salvará, Él te está salvando y Él te va a salvar. En otras palabras, mis hermanos, la seguridad de nuestra salvación está en el nombre de Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso realmente es asombroso. Eso realmente es digno de gozarse de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y Él no solamente salvará de nuestros pecados, sino también de todas las consecuencias. Estoy seguro que muchos de los que hemos pecado, hay pecados que se quedan las consecuencias y sufrimos las consecuencias. El Señor nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias se quedan ahí. Pero sabes, aún esas consecuencias serán eliminadas. Él salvará definitivamente a su pueblo. Vino a resolver el problema más grande de este mundo, el pecado. Así que la pregunta es, hermanos, ¿puede perderse un pecador perdonado? ¿Puede perderse un pecador que ha sido salvo por Jesús? No. La venida, el nacimiento de Jesús nos da esa esperanza y esa promesa de que un día definitivamente estaremos libres del pecado y de todas sus consecuencias. Y de todas sus consecuencias. Y el tercer propósito que nosotros vemos ahí en el pasaje, del versículo 22 al 23, es el cumplimiento del poder de la palabra de Dios. Así que el propósito de la Navidad no solamente es a que nosotros nos maravillemos de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, nos maravillemos del perdón completo de nuestros pecados, sino también de que Él cumplió su palabra. Él cumplió su palabra. Versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios, mis hermanos, había anunciado hace muchos años
más o menos 700 años atrás de la venida de Jesús, de que Él iba a venir. Isaías capítulo 7, 14 es este pasaje que utiliza aquí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios prometió y ahora lo está cumpliendo. La voz del profeta era la voz de Dios. Por eso la definición de un profeta es eso, es la voz de Dios. Los profetas que profetizaron la venida de Jesús se cumplió. Dios mismo había dicho que iban a ser el Mesías. Un comentarista dice, Dios había prometido un Salvador y ahora lo cumple. Dios había prometido salvación y ahora inicia ese proceso de salvación. Cristo vino para cumplir, o Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios del Antiguo Testamento. La salvación o la redención de su pueblo siempre, mis hermanos, fue la prioridad de Dios. Siempre fue la prioridad de Dios. Y Mateo quiere recordarnos aquello. Dios estaba enviando a su Hijo para cumplir sus promesas en el Antiguo Testamento. Este Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento, cada generación esperaba, con ansias. Y en especial veían a la descendencia de David. Tal vez llegue este año. Tal vez llegue este año. Ellos veían con ansia. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir su palabra. Lo ha hecho siempre. Y ahora lo está cumpliendo. Y el punto central tal vez de todos estos pasajes está en el versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este versículo nos enseña algo que no puede ser creído por una mente natural, de que Dios está con nosotros. El Dios divino, quien creó los cielos y la tierra, está entre nosotros. Y la pregunta es, ¿de qué manera ahora está entre nosotros? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿De qué manera Dios está con nosotros? En primer lugar, en la persona de su Hijo. En la persona de su Hijo. El apóstol Pablo dice, Cristo vive en mí. Dios está con nosotros. Dios está en nosotros. Dios vino a salvarnos. ¿Dónde está Dios, hermanos? ¿Dónde está Dios? Cada vez que tú te sientes triste, solo, puedes tú estar seguro de que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Dios está con nosotros. El creador del universo está con nosotros. Somos favorecidos nosotros por Dios de manera especial. Nunca, hermano, nunca estás solo. Nunca. Muchas veces nos deprimimos y estamos afligidos porque pensamos que estamos solos. Pero la Navidad debe recordarte que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No existe, hermanos, un tiempo de soledad en el Hijo de Dios. No. Eso debe estar en nuestra mente. No hay un tiempo de soledad. Dios está ahí con nosotros. Pero también Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, antes de irse a la diestra del Padre, Él dijo que va a enviar al Consolador, aquel que nos diga, hijo tranquilo, vas a estar bien, yo voy a estar contigo. El Espíritu Santo, mis hermanos, está con nosotros. Y sabes, ahí nosotros podemos ver también y ser animados, consolados por Dios, por el testimonio que el Espíritu Santo trae en cada uno de nosotros. Cuando tú ves a tu hermano que está pasando aflicciones, dificultades,
Hermanos, sigue de pie, sigue adelante, confiando. Eso, hermano, nos recuerda de que Dios está con nosotros. De que Dios está con nosotros. Tú puedes estar pasando una aflicción. Tu hermano puede estar pasando una aflicción más fuerte, pero él sigue firme y tú puedes ser animado por aquello. Dios está con nosotros a través de ese hermano. Cuando alguien te exhorta o te hace ver tus pecados, tú puedes ver que Dios está contigo aún. Pero, en tercer lugar, Dios está con nosotros a través de su palabra. El propósito, tercer propósito, aquí del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es el cumplimiento del poder de la palabra de Dios. Dios está con nosotros a través de su voz, que se predica continuamente. Dios nos sigue hablando, hermanos. Dios no se ha callado. Dios nos sigue instruyendo, nos sigue corrigiendo, nos protege, nos da esperanza para seguir en esta vida. Ya está concluyendo el año. Tú puedes estar seguro de que en ningún momento durante este año, tal vez tus amigos, algunos hermanos, te dieron la espalda, no estuvieron ahí cuando tú estabas pasando aflicciones fuertes, pero Dios estuvo ahí a través de su palabra. Alguien dijo, si quieres escuchar a Dios, lee en voz alta su palabra. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee en voz alta su palabra. La palabra de Dios, mis hermanos, es digno de confianza porque nos recuerda que Dios está con nosotros, que vino el Hijo de Dios, porque su palabra, mis hermanos, son fieles y verdaderas, dice Apocalipsis 22:6. Podemos seguir confiando en la palabra de Dios. Cada vez que está viniendo el día domingo, tú puedes decir, Dios, sigues con nosotros. No solamente debemos recordar en estas fechas donde todos los hombres recuerdan la Navidad, para nosotros Dios nos recuerda todos los domingos que se predica la palabra de Dios. Todos los domingos nos hace recordar, yo estoy con ustedes. Y Él nos promete en su palabra muchas cosas para que nosotros podamos descansar en Él en medio de la aflicción. Isaías 49:15 dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo nunca te olvidaré. Hay algunas madres pues en el mundo que dejan a sus hijos, ¿no? Realmente no sienten el amor, el cariño hacia ellos y los abandonan. Pero Dios dice, yo nunca te olvidaré. Nunca. Siempre estamos en la mente de Dios. Josué capítulo 1 versículo 5. Josué, que tenía que guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida, no sabía cómo hacerlo. Se sentía impotente. Moisés fue un profeta grande y Josué no sabía cómo hacer aquello, y Dios le da este consuelo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, tú puedes agarrarte de esas promesas y confiar. Así como estuvo con Moisés, con Josué y con todos los profetas, Dios está con nosotros. No te desampararé ni te dejaré. Isaías 49:13, porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ven, hijo mío, a mis brazos. Yo estoy contigo, no temas. Dios nos sostiene de la mano derecha. Dios, si nosotros nos agarraríamos de Él, fácilmente nos soltaríamos. ¿Y cuántas veces ya nos hemos soltado? Pero Él no nos suelta. Su palabra tiene poder. Cuando Jesús
antes de ascender a la diestra del Padre, Él dijo estas últimas palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. No dice solamente los domingos, todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que termine todas las cosas aquí, yo estoy con ustedes. Hasta que veamos cielo nuevo y tierra nueva descender a nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí yo estaré con ustedes. Dios con nosotros a través de su palabra. Mi hermano, puedes perderte la Navidad. Y nuevamente, no estoy hablando de las fiestas que se celebran. Puedes perderte la Navidad, así como esa familia se perdió cuando Jesucristo estaba naciendo ahí en Lucas capítulo 2. No había un lugar, no había un mesón, por lo menos, donde Jesús nació. Y el dueño de ese lugar se perdió la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Herodes el Grande, después de enterarse de que iba a nacer el rey, él quería matar más bien a todos los niños. Se perdió la Navidad. Los escribas y fariseos, que sabían de que el Mesías iba a venir, y ellos responden ahí, mira Mateo capítulo 2, versículo 5. Ellos dijeron, cuando Herodes le pregunta a los escribas y fariseos de dónde iba a venir el rey de los judíos, versículo 5, ellos dijeron, de Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El pueblo, los fariseos, los escribas que conocían la ley, se perdieron la Navidad. Hermano, tu conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. Así como esa familia que no le dio un mesón a Jesús para que naciera, estaba más afanado en las cosas de este mundo, se perdió la Navidad. O como Herodes estaba más afanado en su reinado, se perdió la Navidad. O estos escribas que estaban más afanados en su conocimiento, se perdieron la Navidad. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú te estás perdiendo realmente lo que significa la esencia de la Navidad?